la Champions League, que ya tiene un nuevo finalista. Se trata del Arsenal, el equipo de Mikel Arteta, que, contrario a lo que indicaban sus curvas de rendimiento, al parecer se va a quedar con la liga inglesa y va a pelear por ser campeón de Champions por primera vez en su historia. Un equipo que ha dejado en el camino a Atlético de Madrid y un equipo que hoy hizo un grandísimo partido como local, con grandes figuras y con altos rendimientos individuales. Paso a saludar a mis compañeros, don Luis Alejandro Lucho Restrepo. Hablemos de la selección, de la registraduría y de lo que nos ha dejado. Para usted, ¿cuáles fueron los mejores del partido, Lucho? Con el saludo. Andrés, un saludo muy especial para usted. ¿Cómo le va? ¿Todo muy bien? Muy bien. Todo muy bien. Vea, partidazo tuvimos hoy. La verdad que la Arsenal fue para mí justo, merecedor ganador del partido. Limitó a un ataque del Atlético de Madrid, que es un ataque peligroso, que esta temporada ha demostrado que tiene muy buen ataque. Y la verdad que el Arsenal hoy fue muy firme, ¿no? O sea, no permitió jugadas de peligro al Atlético. Mis jugadores destacados. Deme 3. Gyökeres. Para mí, Gyökeres hizo Adelante, un partidazo, a pesar de que generó 0.53 goles esperados y no pudo convertir. Fue jugador determinante con la cantidad de faltas que generó, el jugador que más faltas adicionó al partido, con la cantidad de balones que no perdió, porque eso también es importante, sí, claro. Cómo aguantó la pelota en situaciones complicadas de partido. ¿Qué otro le pongo para los dos centrales? Para mí, Gabriel Magaláes y William Saliba son dos jugadores que tuvieron un partido superlativo, y Declan Rice, le dije 4. Sí. Porque no supe cuál de los dos centrales con el que quedarme. Para los dos jugamos bien. No con Gabriel, porque me parece que cometió un penalti. Gabriel no. Gabriel fingió en la acción que no termina en penalti. El penal lo comete de Calaflori. Sí, ya lo vamos a terminar hablando. Sigo saludando a mis compañeros. Horrible, me voy para Argentina. Ya está Cristian Liva. Cristian, bienvenido. ¿Qué sensación te dejó la clasificación del Arsenal a la gran final de la Champions League? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto siempre estar con ustedes. Y a mí un poco de tristeza porque obviamente que el Atlético de Madrid de los argentinos, nosotros teníamos el corazoncito ahí, pero creo que el Arsenal fue un justísimo ganador. Me parece que es de los peores partidos que ha jugado el Atlético de Madrid en esta Champions, incluso cuando ya tenía todo para perder. Los últimos 20 minutos que uno esperaba que el Atlético vaya, busque, pinche y logre la hazaña, me parece que estuvo muy, muy por debajo de la expectativa, más allá de que está jugando con el Arsenal, que es un equipazo. Me sorprendió para mal el tema de los cambios, y hablando de argentinos, no entraron muy bien Thiago Almada y Nahuel Molina, ¿no? No. Flojito. Y los que estuvieron además, en campo tampoco respondieron muy bien. Nahuel Juliano y Julián Álvarez, que hoy se notó lesionado. Remates al arco. Pero se notó lesionado, ¿no? Sí, se notaba que estaba con un cambio más bajito de lo que él hace usualmente. Pero me sorprendía más la posición. Ya hablaremos de la posición de Nahuel Molina, porque Nahuel Molina entra en una posición como de extremo, carrilero. Marcos Llorente hace más la posición de lateral. Es curioso que le haya cuando con el partido perdiendo, le haya dado como la responsabilidad de ir al frente a un jugador como Nahuel Molina, que es tradicionalmente lateral, y haya dejado, por ejemplo, a Alex Baena en el banco 10-15 minutos más. Me sorprendió mucho ese cambio. Que Nahuel Molina entrase. Tal vez el mejor atributo de Nahuel Molina, más allá de que es lateral, es la pegada de media distancia. ¿No intentó una sola vez? Sí, a mí me sorprendió mucho la posición de Nahuel Molina. No me gustó, la verdad. Ya vamos a seguir hablando. Le voy a preguntar a Mario Guerrero en México. Mario, bienvenido. A mí me sorprendió eso. ¿Qué te sorprendió positivamente del Arsenal y negativamente del Atlético de Madrid, Mario? Bienvenido. Positivamente del Arsenal, siento que motivó mucho lo que sucedió el fin de semana también en la Premier League. Se veía un equipo convencido, que era lo que la afición de los Gunners necesita, haber convencido a su equipo de que aún pueden lograr ganar el torneo doméstico, de que pudieron llegar a una final de Champions League. Yo creo que mentalmente el Arsenal se lo reflejó muy bien en el campo, lo hicieron bastante bien, defensivamente bien comentaban. El Atlético de Madrid ha tenido una muy buena campaña en la ofensiva y simplemente los dejaron secos. Y negativamente de los colchoneros, a mí es que equipos como el Atlético de Madrid también no me gustan mucho porque se la pasan reclamando, se la pasan señalando al árbitro, se la pasan tratando de meterse a la mente del rival para sacarlo de sus casillas, y siento que abusaron mucho de eso. Solamente los últimos 10-15 minutos a lo mejor sí lograron presionar y generar más peligro a la ofensiva, pero era bastante tarde ya para soñar con ese empate. ¿Sabe quién me pareció que también jugó un partidazo en el Atlético de Madrid, que no mencionamos al inicio? Marc Pubil. A mí me pareció que jugó un partidazo.
Sí, lo que pasa es que Y para mí se va a hacer con el puesto de titular como lateral España. derecho de la selección española. Bueno, puede ser. Ahora, a mí, muchachos, el tema del Arsenal en ataque, más allá de que termina ganándolo con un gol del mismo Saka, todavía me preocupa Muy flojito, ¿no? que es un equipo que por banda no te genera mucho juego. Y no supera en el 1 contra 1, ¿no? Claro, porque no tiene ese talento No. en el 1 contra 1. Y cuando uno tiene un jugador como Saka, uno dice, bueno, listo, Saka lo intenta. Pero lo intenta es llegar a línea de fondo y da el pase atrás. Y eso que en este partido Trossard y Saka Trossard me gustó mucho, jugaron un buen partido, ¿no? Sí. Creo que están retomando el nivel porque tuvieron un bache en la temporada y los últimos 2 partidos, tanto de Trossard como Saka, han sido positivos y son los jugadores, pues, indicados para generar peligro. Ahora, al Arsenal le quedan 4 partidos en la temporada. Pero Y sí, puede ser los más importantes. temporada histórica y ya usted gana de estos 2 torneos Malucho. y váyase a dormir. Entonces son 4 partidos y usted puede basar estos 4 partidos y sobre todo la final de la Champions en tener una defensa sólida y 2 flechas en ataque y ya está. Usted ahorita no necesita mucho volumen de juego ofensivo por la situación en la temporada en la que está. Creo que eso fue lo que, digamos, termina resumiendo un poco el cambio que tuvo el Arsenal durante la temporada. Un equipo que arrancó jugando muy bien, un equipo que de cierta manera era lírico, muy acostumbrados al Arsenal de años anteriores con Arsène Wenger, que tocaba la pelota, que gustaba, que era atractivo, pero siempre terminaba faltándole algo al Arsenal. Le pierde los partidos importantes, le falta para el final del campeonato. Bueno, el gran cambio de este Arsenal es, sacrifico un poco de esa belleza, me cuido más atrás porque me venían convirtiendo goles y se me estaba complicando además. Y la que tengo la empaco. Sí, y ese Un era... equipo práctico. Y piense, el Arsenal que le ganó 3-1 al Bayern Múnich, que fue, digamos, la cúspide del Arsenal al inicio de la temporada, le ganó por fase de liguilla 3-1 al Bayern Múnich, y eso también nos abre los ojos a decir, ojo, porque el Arsenal tampoco llega como un equipo que se va a entregar en la final. Ya esta temporada, a este Bayern Múnich, ya le ganó 3-1 de local. Y le hizo un partidazo. Sí, aunque yo creo que era un Bayern Múnich mucho más distinto. No estaba Luis Díaz. No. Recordemos que estaba expulsado en ese Pero- partido. Pero igual era el Bayern Múnich de esta No, temporada. Fue el único. Pues este Bayern Múnich de esta temporada ha perdido 3 partidos. Ese fue uno de los que perdió. Bueno, y el Arsenal llega invicto a la final de la Champions League. Es impresionante. Ganó también. 8 de 8 en la fase de liguilla. Y Exactamente. bueno, también el Arsenal. Y vea, y esto también es algo de lo que hay que hablar. Los campeones no los hace solo el rendimiento, sobre todo en este tipo de torneos, como la Champions League, como la Copa del Mundo, sino también el sorteo. Y este Arsenal Me tocó un buen sorteo. tuvo un sorteo muy favorable. Sí. Cristian, veo el resumen del juego a nivel de números de Julián Álvarez. 0 goles, 0 asistencias, 0 disparos al arco, 0 regates, 2 cruces intentados, 0 exitosos, 0 pases claves, un solo duelo ganado. Eso también habla de que hoy Atlético no tuvo en buena forma a su mejor jugador y a partir de ahí inician por lo menos las descompensaciones en ataque. Sí, yo creo que lo resumís bien. Y de hecho fue una pelota que es un centro de Simeone, que le pone la única que toca ahí arriba, que al final no la termina pateando él, se va no me acuerdo si al córner, pero digo, es la única jugada que yo reconozco de hoy de Julián. Julián estuvo muy deslucido y es un jugador que estos partidos los juega a la perfección, por eso extraña muchísimo, pero bueno, el equipo en sí no anduvo y cuando, es como decís vos, si tu estrella no anda, lo más lógico es que tu equipo no funcione. Lo del Atlético de Madrid hoy fue pobrísimo, para mí de los peores partidos que ha jugado en la Champions, porque tampoco siento que el Arsenal lo haya pasado por arriba. Sí hizo un partido inteligente el Arsenal, pero el Atlético quedó muy en el debe. Y yo con respecto a lo de Molina quiero agregar, porque es verdad que a todos nos extrañó la posición que entra Molina. Yo lo leo como una jugada desesperada de Simeone, como ha metido 2 golazos de larga distancia, ni de media distancia este año, y el otro día metió ese tiro en el travesaño. Creo que Molina fue, cuando puedas pegarle, pegarle. Bueno, después pasa lo que dicen ustedes, no le pudo pegar al arco, pero me parece que es una jugada desesperada del Cholo, no es porque cree que va a rendir en esa posición que le podía traer algo bueno, sino es solo la pegada externa.